Estamos en la parte del relato en la que Jesús termina la Santa Cena, y cuando termina la Santa Cena dice la palabra que él se dispone a ir a orar, y entonces sus discípulos, específicamente Pedro, lo ve moverse de la mesa y dice: ¿a dónde estás yendo? ¿A dónde vas, Jesús? Y vamos a ver, vamos a prestar atención a estos pasajes, que está en Juan 13:36. Dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Todos conocemos este pasaje de la Biblia, pero hoy quiere Dios enseñarnos muchas cosas a través de lo que sucedió esta noche. Pedro le pregunta a Jesús a dónde va, y lo amaba y tenía toda la intención de seguirlo. Es más, había tomado la decisión de decirle: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Si mi vida voy a poner por ti. Pero Jesús le dijo: a donde yo voy no puedes ir, me seguirás después. Y cuando Pedro insiste, él le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y el primer principio que vemos acá en esta palabra es que Dios es soberano. Dios es Rey de Reyes, Dios es Señor de señores, Dios tiene autoridad y soberanía sobre tu vida. Y aunque tú creas que haces lo que te parece, en realidad hay alguien que está encima, sobre ti. Y si tú ignoras la verdad, vas a ir contra la corriente, vas a pelear una pelea que nunca ganarás. Más o menos hace 8 años, justamente por este mes, yo estaba llegando por primera vez a una célula. Estaba llegando por casualidad, bueno, no son casualidades, ¿no? El Señor hizo ahí un nexo con la que era mi líder en ese tiempo, y yo llego a la célula y hablan justamente de este pasaje. Y yo estaba viviendo una situación muy difícil en mi familia, en mi corazón, a nivel personal, a nivel profesional, todo estaba roto. Si cuento mi testimonio, tardamos 1 hora, pero quiero que te imagines así. Todo andaba mal. Mi familia estaba pensando salir del país, mi papá no podía dormir por todos los problemas que teníamos en la casa, mi corazón estaba destrozado, había terminado una relación que me había hecho mucho daño, había renunciado a mi trabajo, así que mi vida profesional era un caos. Entonces todo era oscuro, y yo me caracterizaba por ser una persona buena, entre comillas. Como tal vez muchos de nosotros creemos o hemos creído que somos personas aún inteligentes. Yo me consideraba una persona correcta, era una persona que controlaba bien sus pasos, que planificaba bien las cosas que hacía, y de repente todo se había salido de control. La carrera que había escogido, todo lo había hecho, pero así con una precisión y una visión a largo plazo, ¿no? Esto es lo mejor, aquí voy a ganar más plata, aquí voy a hacer esto. Era siempre obediente a mis papás, entonces mi familia era un ejemplo, vamos a decir, en términos del mundo de honradez, de trabajo, etcétera. Pero de repente todo se salió fuera de control. Y yo no podía entender por qué, y me angustiaba y lloraba y me afligía y decía: ¿por qué me está pasando esto? Y la verdad es que no había entendido el primer principio que vamos a ver esta mañana, y es que Dios es soberano. Dios es soberano, y aún en tus mejores intenciones, si tu espíritu, si tu alma, si tu ser no está alineado con el de Dios, no vas a salir adelante. No vas a alcanzar los propósitos que el Señor tiene con tu vida, y no vas a ser pleno, porque solo esos propósitos te van a dar plenitud. Te vas a chocar contra la pared una y otra vez. Dios dice: no importa cuánto construyes, si no es sobre mí, lo haces sobre la arena, y tarde o temprano eso se va a caer. Entonces, aunque yo creía que tenía mi vida hecha, de repente todo se torna mal, y ahí es cuando yo llego a una célula y escucho estos pasajes, y lo primero que Dios me dice es:
tú no tienes el control sobre tu vida, lo tengo yo. Y eso es lo primero que quiere decirte esta mañana el Señor. Tú no tienes el control sobre tu vida, lo tengo yo soy soberano sobre tu vida. Entonces, esta mañana vamos a ver 3 puntos acerca de la soberanía y la grandeza de Dios. El primer punto es la grandeza de Dios, su autoridad. Quiero que te pongas a pensar, ¿cuál es el tamaño de Dios, iglesia? ¿Cuál es el tamaño de Dios? Vamos a ver Apocalipsis 17:14. Dice la palabra: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sabes? Nosotros les enseñamos a los niños en la escuela dominical, les ponemos su manito delante de ellos, y yo te animo a que pongas tu manito delante de ti y que mires de qué tamaño es tu mano y cuántas cosas puedes agarrar con ellas. Pero ahora quiero que te imagines la mano de Dios, que dice que los cielos de los cielos no los puede contener, que todo lo que tú ves es creación de sus manos. ¿Te das cuenta cuán grande es tu Dios? Y no solo es un Dios que tú dices, ya bueno, sí, Él ha hecho los cielos, la tierra está ahí lejos, sino que Él es Señor de señores y Rey de reyes, y eso incluye tu vida aquí en la tierra. Nosotros conocemos muchos señores, conocemos gobernantes, conocemos autoridades, conocemos al Señor Dinero, conocemos señores espirituales fuertes también, como la envidia, la codicia, la violencia. Podemos identificar muchos señores y muchos reyes, tanto naturales como espirituales. Pero aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Sobre lo que está acá en la tierra también, sobre tu vida, sobre lo que tú haces, sobre tus estudios, sobre tu vida personal. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Nosotros, la iglesia en realidad, ha abierto 2 obras, una en San Pedro, en la cárcel de San Pedro, y otra en la cárcel de mujeres. Y recientemente una de las chicas que está en la cárcel, llegamos un día jueves y nos contó que el miércoles en la noche su pequeña, que está en Colombia, la habían secuestrado, había desaparecido, estaba jugando en la puerta de su casa y de repente ya no estaba. Y no sabían, ya habían preguntado a la familia, habían llamado a la policía, ya la policía estaba comenzando a hacer la búsqueda de la pequeña. Y la tristeza de esta mujer era increíble, porque yo no necesito contarte qué es lo que le pasa a las niñas que son tratadas. Es un infierno, es terrible. Y esta niña desaparece y su mamá siente lo peor. Ella estaba asistiendo hace unos 2 meses a la iglesia dentro de la cárcel y se deshace en dolor delante de nosotros. Y nosotros la veíamos y en lo natural ella pensaba y decía, ¿quién se la ha llevado? ¿A dónde se la han llevado? Y empezaba a recordar que incluso en su familia una de sus hermanas había desaparecido antes. Y lloraba desconsoladamente, no comía, no bebía, no hacía nada, y su aflicción nos conmueve porque es nuestra hermana, y empezamos a orar por ella, y mientras orábamos entraba en nosotros un pesar tan profundo de lo que la niña estaba sufriendo, y hablamos con la iglesia, con la pastora, y tal vez muchos de ustedes han sido parte de esa cadena de oración. Nosotros fuimos viernes, la niña no había aparecido, la mamá seguía sin comer, sin tomar nada, pero el día sábado en la mañana entramos a la cárcel y la vemos con 2 panes en su mano, y yo la miro, apareció, y me dice, apareció, la niña apareció, y nos lo decía con una alegría, y nos contó que la niña, miren hermanos, se los comparto para que vean cuán poderoso es nuestro Dios y cuán grande es Él, porque la niña estaba, dice, ya a punto de salir de la frontera, y una amiga de la hermana Diana, se llama nuestra hermana en la cárcel,
una amiga de Diana estaba en el momento preciso en que la estaban trasladando a la niña, en la terminal, y la reconoce a la niña y se acerca a ella en los minutos precisos en que la señora que la tenía estaba a 3, 4 metros. Y le pregunta, ¿con quién estás? Y le dice, con esa señora. Entonces la amiga dice, yo no la conozco, y el Espíritu Santo la guía a llamar por teléfono. En la casa le avisan que la niña estaba desaparecida, entonces esta amiga logra hablar con la policía y rescatan a la niña. Entonces, ese Dios es tu Dios, ese Dios. ¿Qué potestades estaban en ese momento actuando? ¿Cuánto dinero se mueve por la trata y tráfico de personas? Cuán terribles son esas potestades. Pero Dios es el Señor Jesús, el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, y escucha nuestras oraciones, escucha el clamor de sus hijos, un clamor sincero. Entonces, tú tienes que entender que tienes un Dios soberano, grande y fuerte. Dios la mañana de hoy te pregunta, ¿contra qué estás peleando, iglesia? ¿Contra qué? ¿Contra quién? ¿Con tribulación? ¿Con angustia? ¿Con tristeza? Tal vez con frustración, tal vez con impotencia. Tienes que saber que Dios es poderoso. Vamos a ver Romanos 8. Y vamos a leer del 37 al 39. Dice la palabra: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Dios te habla del poder que el Señor tiene sobre tus circunstancias, sobre tu vida. Dicen todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero aquí hay una clave, dice, por medio de aquel que nos amó. Y al final dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay algo que es invencible, hay algo que lo ha vencido todo, y es el amor de Dios en Cristo Jesús. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz es lo que derriba cualquier potestad. Entonces no es la oración a una virgen, no es la oración a un santo, no es la oración, no es aún tu propia fuerza o tu esfuerzo, o mirarte a ti mismo y decir yo puedo porque puedo hacerlo todo, porque no se trata de ti. Tú no eres el todopoderoso, Dios es el todopoderoso. Y ese poder se manifiesta en tu vida a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Era necesario quebrantar toda potestad por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Fue hecho. Él venció a la muerte, iglesia, venció a la muerte. Y vence cualquier adversidad en tu vida, la puede vencer. Cuán fiel, cuán real, cuán genuina es tu fe en el sacrificio de Jesús. Cuán grande es ese sacrificio delante de tu problema. O se han vuelto solo palabras para ti, o solo historia, o solo algo que repites. Por eso es que tu problema parece más grande, porque no tienes esta convicción, pero Dios quiere recordártela. ¿Con qué estás peleando? El Señor dice, yo soy más poderoso que todas estas cosas. Mi sacrificio ha sido hecho, cree en ese sacrificio. Y justamente el segundo punto que vamos a ver el día de hoy son los obstáculos para que ese poder sea manifiesto en tu vida, para que esa soberanía sea manifiesta en tu vida, para que esa grandeza sea manifiesta en tu vida. Y vamos a ir a Mateo 26. Del 30 al 35. Y habíamos hablado de que nuestro texto base es la negación de Pedro. Entonces,
Pedro amaba a Dios, pero sus actitudes lo negaban. Habían cosas que lo negaban y que lo negaron. Y Dios quiere que tú quites en primer lugar, quites esa soberbia de tu corazón, de creer que tú tienes el control de tu vida, que tú eres todopoderoso, cuando no lo eres, lo es Dios. Y ahora vamos a ver 3 cositas que el Señor quiere que tú evites. 3 obstáculos que Dios quiere que tú evites, que los hagas a un lado para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Dice del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces mira, este es un error. Esta negación de Pedro es un error que cometen todos los discípulos. Y empieza así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y el primer obstáculo que nosotros tenemos es la emocionalidad. Y a veces nosotros, oh Dios, ¿cuántos han estado en el tiempo de la adoración y de la alabanza? ¿Eres consciente de las palabras que le estás diciendo a Dios? ¿O cantas para ti? Porque la palabra nos muestra que había un fariseo que oraba para él. Tenía una relación con Dios, pero en realidad tenía una relación consigo mismo y lo que él creía que conocía de Dios. Entonces, a veces nosotros venimos a la alabanza y no entendemos lo que le estamos diciendo. No somos conscientes de lo que estamos hablando. Nos dejamos llevar por el ritmo o nos dejamos llevar por, qué bonito alabar a Dios, pero no nos estamos dando cuenta lo que le decimos a Dios. Poderoso Señor, Rey de reyes, le hemos cantado hoy. Señor de señores. Son sinceras esas palabras. Y la verdad es que nosotros somos muy emocionales. Llegamos muchas veces a la iglesia y lloramos y nos quebrantamos y se habló el amor al prójimo y salimos y no somos capaces de dar la otra mejilla. O como dice el pastor Sergito, llegamos a nuestra casa y le pateamos al perro, ¿no ve? Después de haber vuelto del culto. Acabas de escuchar que no debes amar al dinero, que el amor al dinero es la raíz de todos los males y estás afanado por salir o estás afanado por trabajar esa semana porque si no, no tienes plata. Entonces, las emociones son un obstáculo. Acababan los discípulos de salir, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Habían acabado de tener un tiempo de adoración. Sin embargo, sus emociones eran más fuertes que su convicción. Por eso es que todos, dice más adelante, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, emoción versus convicción. No sirve de nada que tú llores, te quebrantes, hagas un show dentro de la iglesia si luego tus decisiones no van a reflejar lo que el Señor te ha hablado esta mañana. El otro día yo oraba y lloraba y lloraba y lloraba y de repente Dios me habla acerca de la emocionalidad, de cuántas veces había llorado por lo mismo. Y Dios me dijo, ¿y por qué no han cambiado las cosas, Les? Porque tus lágrimas se tienen que convertir en convicción. Porque tus lágrimas se tienen que convertir en decisiones. Porque no puedes llorar y llorar y llorar y sí, y viene la presencia y te da su paz y luego vas y haces exactamente lo mismo. Entonces 2 días después vas a estar otra vez llorando. Entonces no seas un cristiano emocional, porque las emociones sin decisiones no van a generar nada en tu vida. Dios no va a poder obrar en ella. Vamos a leer 2 de Corintios.
4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo te animo a que entiendas esta palabra. Dice, no mires lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que es eterno. Presta atención a lo eterno. Cuando cantes, presta atención a lo eterno. ¿Quién es eterno? Dios. Cuando alabes, cuando oras, presta atención a lo eterno, a Dios. No te fijes en ti mismo, no prestes atención a ti mismo. Cuando escuchas la palabra en la célula, en el culto, no prestes atención a la persona que está delante de ti. Muchas veces los jóvenes cometen el error de, me reí mucho en esta prédica, era una palabra súper ungida, o las personas mayores se están fijando en la ropa del predicador o en la forma en la que hace una u otra cosa y están fijándose en las cosas de afuera y no en lo eterno. Entonces no se trata de quién predica, de la forma en la que lo hace, ni siquiera cómo transmite, si lo hace con chistes, si lo hace con gracia, con personalidad. Se trata de lo eterno. Pastor Sergito ha estado sentado como ustedes, escuchando la palabra, escuchando la misma palabra que muchos de nosotros. Pero ¿por qué ha llegado a ser pastor? Porque él de todo su corazón se ha fijado en lo eterno y ha propuesto aprender lo eterno y ha propuesto buscar lo eterno en su corazón. Y nosotros debemos ser cristianos que busquen lo eterno. Tu crecimiento no depende del predicador que está delante o del líder que está delante de ti, depende de la disposición de tu corazón a prestar atención a lo eterno. Y eso es lo que te va a llevar a tener convicción y a tomar decisiones. El segundo obstáculo es el escándalo. Y leíamos en la palabra que decía, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Por qué lo negaron? Porque se escandalizaron de él. Dice que herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, ¿cuáles son los escándalos de los cristianos? ¿Por qué te escandalizas? Y Dios trajo a mi mente las pruebas. ¿Cuál es tu actitud delante de las pruebas? Hay una página que les voy a recomendar que se llama Software Redil, que pone un video muy bonito de un hermano cristiano que está con su celular y de repente se le cae el celular y no, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí si soy tu hijo? Y terrible, y se duele y se escandaliza porque, bueno, perdió su celular, iPhone, no sé qué cuestión. Y mira, tal vez es incluso tu caso. Se pierde tu celular y, por Dios, ¿por qué me pasa esto? O tal vez tienes pruebas más fuertes. Tal vez estás viviendo un tiempo de tribulación, un tiempo de enfermedad. Tal vez estás viviendo cosas difíciles en tu casa, en tu hogar. Pero ¿cuál es tu actitud? Porque esta actitud de escandalización es una actitud de negación de Dios. Entonces, tú ves que las cosas no salen bien y empiezas a escandalizarte. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me he enfermado? ¿Por qué me duele tanto, Dios? ¿Qué está pasando? O llegas a tu célula y no puede ser, todo me va mal. Desde que soy cristiana las cosas van peor. ¿Cuál es tu actitud delante de la prueba? Porque una actitud de negación otra vez es escandalizarte delante de la prueba. Y no te digo que seas como Robocop y no te interese, si viene tribulación y estés totalmente tieso, sino que no te escandalices, que confíes en el Señor. Vamos a ver, vamos a volver a 2 de Corintios 4 y vamos a ver unos versículos antes. Del 16 en adelante, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí la palabra de Dios te muestra cuál es la actitud que debes tener delante de la prueba. Dice, no desmayes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, aunque te sientas cansado, aunque te sientas enfermo, aunque no sientas fuerzas para seguir adelante. Dice que el hombre interior está siendo renovado, estás creciendo con cada prueba, día con día. Y aquí la palabra es clara, Dios quiere que seas transformado día con día, que seas probado día con día. Van a venir aflicciones, cada día va a tener su propio afán, cada día. Porque cada día va a crecer en ti, va a ser renovado en ti ese hombre interior, ese hombre que va a vivir eternidad. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, tus tribulaciones son momentáneas. Lo que estés viviendo ahora va a pasar, no es para siempre. Y dice, es leve, es leve. Ahora, Pablo sabía lo que tú estabas viviendo en este momento cuando escribía esta carta. ¿Por qué dice que es leve si ni me conoce, no sabe lo que yo estoy viviendo? Pero Dios sí sabe. Y Dios cargó no solo con lo que te está pasando a ti, sino con lo que nos ha pasado a todos nosotros en la cruz. Por eso es leve. Porque si tú comparas lo que tú estás viviendo con lo que Jesucristo vivió en la cruz, es leve. Cualquier cosa que estés viviendo es pequeña, porque Él sufrió contigo. Cuando hablábamos con Dianita, fue un tiempo muy fuerte de oración, un tiempo muy fuerte de búsqueda del Señor. Y ella se arrodillaba, lloraba y le pedía perdón a Dios. Y en medio de ese dolor le pedíamos, y el Señor le hizo entender que aún en medio de ese dolor tan fuerte de no poder hacer nada por su hija que estaba desaparecida, tenía que entender que Jesucristo había cargado en la cruz con ese dolor, y solo ese entendimiento iba a permitir que Dios obre en su vida. Solo que tú puedas entender y creer que Dios cargó con esa tribulación en esa cruz por ti, te va a dar la victoria. Porque esa fe le permite a Dios obrar. Esa fe le permite a Dios obrar. Entonces dice, es leve, es momentánea y produce en ti que cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba en la cruz, por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio de la cruz. Por el gozo puesto delante de Él. No tenemos un Dios masoquista que quiso morir en la cruz por diversión, sino que murió en la cruz porque delante de Él estaba tu victoria. Porque Él quería ofrecer ese sacrificio para verte un día restaurado, sanado. Ese era el propósito de su sacrificio. El propósito del sacrificio de Jesús era que Diana recupere a su hija. Y la recuperó porque puso su fe, porque Diana puso su fe, porque creyó en el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué tribulación tienes en tu vida? El Señor quiere que dejes de escandalizarte. Dejes de escandalizarte y creas en la promesa, tengas convicción en las promesas que están escritas en la palabra. Vamos a leer Santiago 4, del 8 en adelante. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, ¿qué dice la palabra? Tengan paciencia, afirmen vuestros corazones, maduremos, iglesia. Maduremos. No podemos ser los cristianos que todo el tiempo nos estamos quejando de las mismas cosas, llorando por las mismas cosas, siendo incrédulos cuando conocemos la palabra de Dios. Si tú sabes que tú y tu casa serán salvos, cree, aférrate a esa palabra y deja de llorar.
Ora, deja de escandalizarte con la prueba, vive la aflicción, sé paciente. Dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y a veces cuando nuestra relación con Dios es tan distante, como no estamos, nuestros ojos no están puestos en Dios, estamos buscando con quién pelear, con quién quejarnos, con quién desahogarnos. Estamos buscando, como hemos olvidado que la respuesta está en la oración, entonces empezamos a hablar con las personas. Hermanito, ¿me lo oras? Que puede ser una de las más suaves, digamos. Ay, todo el tiempo ando mal, pucha, creo que el mensaje no era de Dios, creo que esa palabra no era para mí. Sí, la célula estaba bien, pero más o menos. Entonces empezamos a quejarnos, u otras quejas, como siempre, así. Hay los hermanitos que siempre están mal. ¿Cómo estás, hermanito? Ahí luchando, quejándonos. Y aquí la palabra de Dios es clara. Dice, no se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Yo no sé si tú has visto la película de Pablo que está ahorita, gracias a Dios, todavía en cartelera. Si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Porque este tipo de cosas te ayudan a aterrizar de cuál es el evangelio que está escrito y a qué evangelio ha sido llamado. Porque si tú ves a los profetas, a los cristianos de la primera iglesia, vas a ver gente que no se decía ser cristiano como eslogan o para encontrar paz para sí mismo, sino que era gente cristiana que se convertía para arrebatar el reino de Dios, para que almas sean salvadas, para que otras personas obtengan paz. Era un evangelio, eran personas cristianas que no buscaban su comodidad, que buscaban arrebatar a otras personas. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Eres un cristiano que anda quejándose, que anda buscando su propia satisfacción, que cree que el cristianismo es como un seguro de vida, un seguro para estar tranquilo, que es lo que te va a dar paz y seguridad? Es verdad, Dios te va a dar paz en medio de la aflicción. Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer apreciar lo eterno. Entonces dice, toma como ejemplo de aflicción. Yo veo la vida de estos cristianos y le pido a Dios que me ayude a crecer. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, sé cuidadoso con tus palabras, sé un cristiano íntegro. Dios está demandando de su iglesia integridad. Tú no puedes creer en Dios un día y al día siguiente no creer, porque no vas a crecer, porque tu vida no va a ser constante, porque el enemigo siempre te va a tomar de sorpresa, siempre te va a tomar desprevenido y va a venir el llanto otra vez. Sé un cristiano íntegro, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces la clave, hermanito, es que ores y adores, que seas un hombre, una mujer de oración. Si tú solo oras los días domingos, si tú solo oras el día de tu célula, estás mal. Porque la oración es la clave de una vida cristiana victoriosa. La oración es la clave. ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Cómo lo estás practicando? Dios es un Dios sencillo y poderoso. Diana, la muchacha de la cárcel, ¿qué hizo para que su hija sea salva, para que su hija sea rescatada? Orar por ella.
Y a veces nosotros nos queremos mover, queremos hacer cosas, cuando lo primero que tenemos que hacer es orar. Y Dios va a darnos estrategias si es necesario, pero tal vez solo nos pida que oremos. Y el tercer obstáculo es el Cronos versus el Kairos. Habíamos escuchado en el relato que Jesús le dice a Pedro: no me seguirás ahora, me seguirás después. Y hay muchas promesas del Señor que tienen, en realidad todas las promesas del Señor tienen su tiempo. El Cronos es nuestro tiempo natural. El Kairos es el tiempo de Dios. Y tienes que aprender a distinguirlos. Vamos a ver Eclesiastés 3, el versículo 1 y el versículo 11. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de tu aflicción tiene una fecha de caducidad. El tiempo de tu prueba tiene una fecha de caducidad, tiene un tiempo, una hora. Aún las promesas que tú estás esperando de Dios tienen un tiempo, tienen una hora. Él tiene un día para cumplirlas. Pero tú tienes que ser paciente y perseverar. Perseverar, porque eso es fe. El tiempo prueba muchas cosas en un cristiano. El tiempo prueba si tu fe es genuina, si tu amor por Él es genuino. Porque decir Dios te amo lo ha debido hacer todo Bolivia alguna vez. Pero perseverar día con día, decirle Dios te amo. Perseverar en una promesa. A veces es fácil salir de un culto y decir: sí, Dios, tú tienes la victoria sobre mi casa. Y a los 2 días, Dios, ¿cuándo se van a convertir? Nunca se van a convertir, y volver a las lágrimas. Tienes que perseverar en oración, en lo que Dios te ha prometido. En el versículo 11 decía: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios de principio a fin. Dios lo hizo hermoso. El día que tú termines esta prueba va a ser un día de gloria, un día hermoso. El día que tú puedas ver la promesa de Dios cumplida va a ser el día perfecto, no va a ser cualquier día. Tú tal vez quisieras que la promesa se cumpla hoy, pero Dios dice que es hermoso que se cumpla el día que Él ha dispuesto. Así sea mañana, así sea de aquí a una semana, así sea de aquí a 40 años, así sea como Abraham, que se pasó una vida esperando el cumplimiento de la promesa, y cuando se cumplió fue hermoso, fue perfecto. Hebreos 6:12. Nos habla acerca de la fe y de la paciencia. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si tú quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, debes ser paciente. Debes ser paciente. Hay cosas que Dios en su soberanía te las va a entregar así, pero la mayoría de las cosas por tu bien van a ser cosas por las que Dios te va a hacer esperar, perseverar con un corazón correcto. Y finalmente, el último punto de esta mañana es: sígueme. Vemos con tristeza que Pedro negó a Jesús. Entonces, sabemos más adelante, la Biblia relata que antes que cantó el gallo, Pedro lo negó. Aunque en este momento que estamos relatando, él le juró y le perjuró a Jesús que no lo iba a hacer. Pero él ignoraba estas 3 cosas que hemos visto la mañana de hoy, que yo te pido que no ignores. Que no seas emocional,
que no te escandalices con la prueba y que seas paciente. Pero no todo estaba perdido. Vamos a ver Juan 21. Versículos del 18 al 19. Dice, de cierto te digo, le está hablando Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y este es el llamado que esta mañana te hace el Señor. Sígueme, sígueme. Tal vez tú amas a Dios, tal vez tú le has dicho a Dios, yo te amo. Tal vez tú has estado por la prueba y le has dicho, Dios, no me voy a apartar de ti. O Dios, voy a continuar en este altar de oración. O Dios, voy a ser perseverante en mi célula, voy a ser perseverante en esta prueba. Voy a aguantar. Pero no lo hiciste. Como Pedro. Pero Dios se encargó de restaurarlo. Y le dice, te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Y sabes, iglesia, el Señor está acostumbrado a ver cristianos, creyentes, que van donde quieren, que hacen lo que les parece, que dicen que Jesús es Señor de señores cuando no es el Señor de sus mañanas, no es el Señor de sus tardes, no es el Señor de su trabajo, es el Señor de los domingos que lo visitan cuando les da la gana de despertarse para ir al culto. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Eres un creyente o eres un discípulo? Porque Dios dijo que hagamos discípulos, no creyentes. A Él no le interesa. No le interesan los creyentes porque los creyentes no logran nada. Su propia salvación está en juego y no ayudan a otras personas porque están preocupados por sí mismos, porque van a donde ellos quieren y no van donde hay necesidad y no hacen lo que su Señor quiere. Entonces dice, cuando eras joven ibas donde querías. Y yo te animo, iglesia, a que anheles ser viejo, que anheles, pero ser viejo, ser anciano en sabiduría, ser anciano en el amor de Dios, en ese entendimiento, en ese desprendimiento de ti mismo. Yo te animo a que renueves tu entendimiento, por favor. Piensa, habla con Dios ahora y dile cuántas cosas hago por mí y para mí. ¿A cuántos lugares voy por mí? ¿Cuántas veces voy a la iglesia porque yo me siento bien yendo a la iglesia? Cuando no se trata de mí, se trata de Dios, de que merece gloria, merece reverencia. ¿Cuántas veces creemos que le estamos haciendo un favor al Señor al llegar a este lugar a la hora que queremos? Esta semana escuché un ejemplo que decía, un predicador decía, es que ustedes son unos igualados, porque cuando se invita a una cena, el invitado más importante es el que llega de último. Y a la iglesia, Dios está aquí esperándote. Desde las 9 en punto, ha preparado algo para ti. Y nosotros somos los igualados que llegamos 9:05, 9:10, 9:30, 10, sin reconocer la importancia que tiene Él. A una persona importante no se la hace esperar. ¿Cuántas veces nosotros le hacemos esperar a Dios? Es más, ni siquiera nos aparecemos en la cita. Hemos propuesto en nuestro corazón orar cada mañana y lo que tú has propuesto en tu corazón, Dios lo ha escuchado en el cielo. Y Él está ahí. Pero tú vas a donde quieres, haces lo que quieres y Dios no quiere eso. Esa no es su voluntad, no era su voluntad con Pedro. Pero luego le dice, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. El siervo hace lo que su Señor quiere, no hace lo que quiere. ¿Cómo comienzas tus oraciones? Señor, yo quiero esto. Señor, haz esto para mí.
Señor, este es mi deseo. Cuando en realidad deberías buscar el sueño de Dios, el anhelo de Dios. Dios, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú en medio de esta prueba? Yo quiero salir, pero ¿qué quieres tú en medio de la prueba? Yo quiero sanidad, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué propósito tienes en medio de esta enfermedad? Señor, yo quiero un trabajo ya, pero ¿tú qué es lo que quieres? Tal vez que trabaje mi paciencia, tal vez que trabaje mi fe. Yo quiero quedarme en mi casa, pero tú quieres que haga discípulos. ¿Qué quiere Dios para ti? Mateo 16. ...24 al 28, y con esto vamos a terminar. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí el Señor es muy claro. Dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Cuándo ha sido la última vez que has pensado en el otro antes que en ti? ¿Que has pensado en tu hermano, en tu casa, en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos antes que en ti mismo? Niégate a ti mismo. ¿Cuánto has pensado en tu líder, en tu pastor antes que en ti? Porque nosotros somos buenos para pedir consejería o para pedir oración, para pedir. ¿Y cuántas veces nosotros oramos por ellos? ¿Cuántas veces has orado por tu pastor? ¿Sabes la responsabilidad tan grande que Él tiene sobre todas nuestras vidas? Pero como estás pensando en ti. Pero Dios dice: niégate. Si quieres estar conmigo, si quieres ver esa gloria, si quieres ver ese poder que destruye toda potestad, toda obra del enemigo sobre tu vida, niégate y ven en pos de mí. Toma tu cruz, sígueme. Porque si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Porque esforzándonos en sembrar en el mundo, en tratar de tener dinero para asegurarnos de tener una vida, de ayudar a nuestros hijos, la perdemos. Porque la gente trabajando pierde la confianza de sus hijos, ganando dinero pierde los valores en su casa, ganando lo que el mundo les pide pierden su alma. Y dice: y el que se niega, el que entrega su vida por mí, le entrega por mí, ese la ganará. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el Señor el día de hoy te pide que lo sigas, que lo sigas. Escucha sus palabras, porque esta es su palabra. Él te está diciendo: sígueme, sígueme. Yo tengo para ti la gloria de Dios, una gloria eterna, un peso, una felicidad, un amor que no se compara con lo que el mundo te ofrece. Y hoy, para terminar, vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.